Como decía, vamos a seguir con el estudio de Isaías, ¿sí? Gracias por avisarme el micrófono. Isaías, y hemos avanzado hasta el capítulo 23. Vamos a ver nuestro texto clave en el 34:8, que dice así: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Vamos avanzando hacia nuestro texto, pero hoy la porción que nos toca tiene mucho que ver con este texto. Vimos hasta el capítulo 23 y ahora vamos a ir al 24, pero vamos a leer el versículo 8 del capítulo 25. 25:8. Dice así la palabra de Dios. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Vamos a orar y vamos a ver en este pleito de Sión el juicio final. El juicio final, hoy vamos a tener una introducción. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por la obra de Jesús, que nos permitió conocerte, que nos permite tener comunión contigo, con Jesús, entre nosotros, que nos ha hecho tu iglesia, tu esposa, tu cuerpo, tu pueblo. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de conocerte cada vez más, a disfrutar de tu persona, de tu carácter, sabiendo que eres bueno por naturaleza, que todo lo que haces lo haces bien, lo haces con amor y lo haces para la gloria de tu nombre. Que tu persona y carácter sea siempre nuestro deleite, Señor, en todo momento, sabiendo que eres fiel, misericordioso, el Dios de toda consolación, el proveedor de todas las cosas, que no falla, que no se duerme y que cumple todo lo que dice. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra eterna, confiamos en Jesús, el Verbo encarnado, y queremos depender enteramente de ti. Y en este tiempo, Padre, que podemos ver tu palabra, ayúdanos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, para que no solamente quede en nuestro intelecto, en nuestra cabeza, sino que vaya al corazón del hombre interior y podamos vernos como tú nos ves y verte a ti como eres, mortificar nuestro pecado y ser más como Cristo. Señor, salva a los que no te conocen y ayúdame en este tiempo para que hable de ti como debo hablar. Que todo sea para tu gloria y que sea tu mensaje. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. ¿Por qué leímos el 8 del 25? Usted dirá, bueno, vamos a ir hasta el 25, vamos a estar acá 3 días sentados y leo compartiendo. Pero no es así. Esta sección, hermanos, capítulo 24, 25, 26 y 27, son un solo sermón. O sea, lo tenemos dividido así por los capítulos, pero en realidad es un solo mensaje, desde el principio del capítulo 24 hasta el final del capítulo 27. Entonces, lo vamos a ver como una unidad, lo vamos a ir viendo por partes, y si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, ya desde el capítulo 13, venimos viendo el juicio a las naciones, venimos viendo cómo Dios conoce a cada uno de los pueblos y cómo Dios viene juzgando a cada uno de los pueblos y todos esos juicios que Él ha ido trayendo han quedado registrados para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, pero para enseñarnos también acerca del carácter de Dios y enseñarnos acerca del juicio final. El carácter de Dios
que Él se deleita en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios es el que va a juzgar todas las cosas y Él es el juez de toda la tierra. Acompáñenme por un momento a Génesis 18. Génesis 18, estamos en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y uno dice, ¿qué tengo que ver yo con Sodoma y Gomorra? Tenemos que ver muchísimo, mis hermanos, y vamos a ver por qué. Génesis 18, voy a leer el versículo 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, está hablando de Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Entonces a la situación está Abraham en el encinar de Mamre, y viene Dios a visitarlo y a hablar con él, con 2 ángeles. Estos ángeles son los que estaban encargados de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos aquí la profecía sobre Isaac, y cuando llegamos al versículo 20, dice así, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces salen los 2 ángeles y ellos van a ir a atender la situación en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por eso dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado se agravó en extremo y Dios interviene en esa situación. Ahora Abraham todavía está delante de él y le dice, versículo 23, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Dios vas a destruir también al justo junto con todos estos impíos? Y Abraham, en su razonamiento, y esto es algo muy natural para nosotros, hermanos, nosotros tenemos la tendencia natural, aunque no lo manifestamos abiertamente, y en la mayoría de los casos ni siquiera lo reconocemos, de pensar que Dios es injusto. Tenemos esa tendencia natural cuando nos tocan nuestros afectos, y aunque no digamos directamente que Dios es injusto, el dolor nos lleva a nosotros a pensar que Dios tendría que hacer las cosas de otra manera. Y no estamos reconociendo, no hay pecado en nuestro corazón, de que no estamos satisfechos con quién es Dios, con cómo Él determinó todas las cosas, con cómo Él diseñó las cosas y cómo Él ha determinado todo desde antes de la fundación del mundo. Entonces en nuestra propia naturaleza y en nuestro propio pecado, nosotros decimos, Dios es injusto, no puede ser que sea así. No puede ser que Dios nos salve a todos. Cuando uno dice esa expresión, y cuando uno lo expone de esa manera, lo que está mostrando es su falta de conocimiento de Dios y su falta de satisfacción en Dios. No está pensando en la gloria de Dios. Está pensando en lo que a uno mismo le gustaría. Lo que supuestamente uno haría si fuere Dios. Es una tendencia natural. Mirá, el día que de él comieres, Dios sabe que cuando vos comas de este fruto vas a ser igual que Dios. Eso es lo que yo quiero. Eso es nuestra naturaleza. Entonces nosotros ponemos en juicio a Dios y decimos, no puede ser. Una vez me dice una persona en otro país, dice, la persona, años en la iglesia, activa en la iglesia, esta mujer, y me dice, bueno, este viejito, y habla de una persona mayor, como unos 80 y pico de años. Y en un momento dice, este hombre no conocía a Dios y no quería saber nada con Dios, abiertamente. Y ella dice, bueno, al fin y al cabo, todos vamos a ir al cielo. Porque Dios no puede ser tan malo de condenar a este viejito bueno.
Un razonamiento totalmente humano y totalmente alejado de la naturaleza de Dios, pero intrínseco en nuestra naturaleza. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos confesando con nuestros labios que para nosotros Dios es injusto y que las cosas tendrían que ser diferentes. Porque tal persona que yo amo tanto, no puedo concebir que esa persona se pierda. Pero sí puede concebir uno y convivir con esa persona que aborrece abiertamente a Dios, que no quiere saber nada con Dios y que menosprecia todo lo que viene de Dios y que la cantidad de veces que se le ha dado las perlas se ha vuelto y las ha pisoteado como un cerdo. Y a nosotros eso no nos molesta. Porque compartimos la misma naturaleza. Y hacemos a Dios injusto. Y terminamos ocupándonos más de aquellos que no conocen a Dios que de aquellos que sí conocen a Dios. Y terminamos amando más a aquellos que no conocen a Dios, pero que tenemos algún tipo de lazo, sea cual fuera, que aquellos que Dios nos ha dado como familia eterna. Y confesamos con nuestras vidas que Dios es injusto. Pero no lo vamos a reconocer, porque somos duros, orgullosos, soberbios. Nos duele ver esto en nuestro corazón. Queremos que Dios sea como nosotros es. Y demos gracias a Dios, y eterna gracias a Dios, de que Dios no es como nosotros somos, porque si no, nadie tendría esperanza. Todos estaríamos condenados por toda la eternidad. Usted me pregunta, ¿pero entonces qué? ¿No se salvan todos? ¿Quién soy yo para decir quién se salva o no? En primer lugar. Y en segundo lugar, Dios dice en su palabra que ya hay personas en el infierno. No soy yo quien tiene que dar la respuesta, sino que es Dios el que da la respuesta. Abraham piensa y dice, Dios va a venir a destruir 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Ay, Señor, o sea, vos venís acá, volcás tu ira y de repente vas a tirar azufre del cielo, fuego, y vas a matar a todos, Señor, vos sos muy descuidado, y cuando caiga todo ese azufre, todo ese fuego, se va a morir también el justo, Señor. ¿Cómo vas a matar al justo con el impío? Y uno podría decir, Dios del cielo responde, bueno, es daño colateral. Como que yo no puedo manejar mi ira, me desborda y entonces... Dios no es así, hermano. No humanicemos a Dios. Dios es perfecto. Y Él sabe dónde están todos. Estábamos con la lectura de hoy, que es de hace un ratito, hablando con los hermanos, y en un momento el pasaje habla de la levadura en la masa, ¿verdad? Y yo le digo a los hermanos, esperen un momento, piensen esto. Ponen la levadura leuda. Hermano, la levadura está viva. O sea, ¿usted se puso a pensar eso? Se puso a pensar que el cubito ese de levadura que usted compra, trae y pone en la masa, o en polvo, o lo que fuera, leuda, porque está viva. Eso microscópico que no podemos ver, está vivo porque Dios lo sostiene y le da vida. Eso es maravilloso. Eso es asombroso. La creación de Dios, todo lo que Él ha hecho, es maravilloso, es glorioso, es asombroso. Nos tiene que dejar boquiabiertos todo el tiempo, todo el andar de nuestra vida. Meditar en Dios a cada paso. Vuelvo al planteo de Abraham. ¿Me escucha esto? Es interesante. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué interesante, ¿verdad? Abraham planteándole a Dios que Dios sea justo. Es interesante. Este planteo lo hacemos nosotros también.
así atrevidos. Señor, ¿vas a ser injusto en condenar a esta persona? ¿En serio? Dios nunca es injusto, hermano. Él es justo por naturaleza. Y todo lo que hace, lo hace con justicia. Que a nosotros no nos agrade la justicia de Dios, o que no la podamos comprender, o que no estemos interesados en comprenderla, no hace a Dios injusto. Dios es perfectamente justo. Y justamente perfecto. No va a hacer nada mal. O algo que sea injusto. Entonces, claro, y está bien porque uno cuando habla con Dios y cuando ora a Dios, debe apelar al carácter de Dios. Siempre. Siempre, porque nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Entonces, Abraham apela al carácter de Dios y le dice, el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Vos sos justo, Señor. Y yo te planteo que si hay 50 justos, ¿perdonás la ciudad? Sí, Abraham, no hay problema, la perdono. Miren lo que dice. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Por amor a ellos, perdón. Ahora, ¿usted cree que Dios tiene que ir a revisarlos uno por uno, a ver si encuentra algún justo? Dios sabe lo que está respondiendo Abraham. Mirá, Abraham, si yo encuentro 50 justos, yo perdono toda la ciudad. O sea, lo que él está diciendo a Abraham es, Abraham, en Sodoma y Gomorra no hay 50 justos. Y Abraham, que va a dar un testimonio con su vida de su fe en Dios y que ha sido puesto como un ejemplo para nosotros, dice, me parece que me excedí un poco. Por ahí no hay 50. Por ahí se me fue un poquito la mano. A ver, voy a bajar un poquito las pretensiones. Y dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos, 5. Si en vez de 50 hay 45. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Claro, Abraham debe pensar, viene muy fácil la negociación, algo no me cuadra. ¿Será que no hay 45? Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Y esta es la última. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuál es el final de la historia, mis hermanos? Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque no había 10 justos. En 2 ciudades grandes, populosas, comerciales, de entretenimiento, de mundanalidad, no había 10 justos. No había 10. De hecho, si uno va a Segunda de Pedro, capítulo 2, dice así desde el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como por ejemplo, no se preocupen, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todos, los acepta como son. Ustedes vengan, que Dios los ama. No se hagan ningún problema. O sea, empiezan a meter encubiertamente herejías destructoras. Y si usted dice otra cosa, dice, no, pasa que vos no tenés amor. ¿Qué sabés vos lo que es el amor? El amor no es lo que vos decís, es lo que Dios dice que es. El amor sentimental de este mundo no es el amor de Dios. Hay una diferencia abismal, hermanos. Y yo diría que es una diferencia hasta mortal. Entonces dice, no hay problema, todos son bienvenidos, todos estamos acá juntos, esto es lo importante, que nos ayudemos mutuamente, que seamos otro tipo más de club en este mundo. Esa no es la iglesia de Cristo, ni son los justos de Dios, ni son aquellos que están vestidos por la justicia de Cristo.
Entonces dice que estos hombres se introducirán, estos falsos maestros, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y cuando habla de destrucción repentina no es que hacen una maldad y en el momento son destruidos, sino que cuando venga la destrucción no la van a ver venir. Y va a ser repentino, y va a ser terminal. Entonces dice el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, así como tratan estas personas a la iglesia. Siguen sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí vamos, bien al comienzo de la creación, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, al día del juicio determinado por Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Mire, hablamos de Sodoma y Gomorra, pero cuando hablamos del diluvio, lo que estamos hablando es del mundo entero. Y en un mundo que a esa altura, por la tasa de natalidad y por el tiempo que vivían las personas, probablemente había más habitantes de los que hay hoy día en la Tierra. Había más habitantes de los que hay hoy día en la Tierra. ¿Se salvaron nada más que? ¿Cuántas personas dicen, mis hermanos? Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. 7 personas. Y usted sabe que entre ellos viajó Cam. Ni siquiera eran todos justos. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde no había 10 justos, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es un ejemplo para el mundo impío lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Es un ejemplo del juicio de Dios sobre el pecado. Es un ejemplo de aquel juez justo que de ninguna manera va a dejar el pecado sin castigo. Y por favor no piense que un accidente o algo que le pueda pasar en esta vida es el castigo por el pecado. Hoy se leía en Lucas 13. Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Porque se les cayó una torre encima. Es un accidente, eso no es un castigo. Fue un accidente, era el tiempo que estaba determinado por Dios para que se mueran y se murieron en ese día. Pero ¿cuál es el punto? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, van a perecer igualmente. Mueran como mueran. O mueran en un accidente jóvenes, porque se les cayó una torre encima, o mueran viejitos en una cama, con buena vida y con buena salud y sonriendo, van a perecer igualmente si no hay arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces dice que la puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Yo no puedo saber las intenciones de Abraham. Yo sí sé que Abraham sabía que Lot estaba ahí. Y si él habrá pensado, dijo, ¿qué va a pasar con Lot? Dice, vamos a poner que Lot consiguió una familia grande y que todos conocen al Señor. Serán como 50, serán 45, serán 40, serán 30, serán 20, serán 10. Seguro que Lot tuvo hijos, yernos, todos conocen al Señor, con 10. No sé, no me quiero meter en la cabeza de Abraham. Pero que Abraham sabía que su sobrino estaba ahí, eso sí lo sé porque lo dice la Escritura. Libró al justo Lot. Al justo. Ni la esposa, ni las hijas, los yernos que no quisieron venir. ¿Sabe lo que pasó con las hijas de Lot, verdad? Después de vivir en esa sociedad totalmente corrompida por el pecado, emborrachando al padre y teniendo relaciones con ellos, para tener hijos que fueron los enemigos del pueblo de Dios, toda su existencia. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que va a hacer lo que es justo. Deuteronomio capítulo 32.
nos muestra el carácter de Dios. Y mientras lo busca, voy a leer los primeros versículos. 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Acá está cantando, ¿no? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Él es santo, 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 no ha cambiado. Él es la roca perfecta, la roca de los siglos. No hay nada impuro en él, no hay corrupción, no hay pecado, no hay mancha, no hay nada malo. Es todo bueno, es todo justo, es todo amor. Es perfecto, totalmente impasible, no está gobernado ni por sentimientos, ni por emociones, ni por circunstancias. Él ha sido, es y será la roca perfecta por todos los siglos. Y él mismo declara, en este capítulo 32, fíjese el versículo 39, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. O sea, Dios dice, miren, le dice a su pueblo, miren, ustedes no se preocupen. O sea, Dios sabiendo la maldad, sabiendo que su pueblo se iba a apartar, como dice en el capítulo 30 de Deuteronomio, sabiendo que ellos no iban a poder, por eso Él les dio la circuncisión, y en el capítulo 30 les dice, yo voy a circuncidar sus corazones, porque ustedes no van a poder, no van a hacer esto, se van a inclinar al mal y me van a abandonar, entonces yo voy a circuncidar sus corazones, los voy a hacer nuevas criaturas, porque es imposible para ustedes andar justa y rectamente delante mío. Y Él, sabiendo la maldad de su pueblo, sabiendo que Él también en medio de ese pueblo terrenal salvaría a los suyos y que su pueblo permanecería acá, nos enseña a nosotros como su pueblo a esperar en su justicia y no en la nuestra, a esperar en sus tiempos y no en los nuestros, a no tomar las cosas en nuestras propias manos. Fíjese lo que dice acá el texto, dice el versículo 41, la segunda parte, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Algo que Jesús mismo nos ha enseñado en Juan 15, fíjense, voy a leer desde el 19, dice, si fuerais del mundo, Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, no conocen a Dios. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, como hoy se compartía, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Entonces dice, miren, el mundo no tiene un problema con ustedes, no los persigue a ustedes, no está en contra de ustedes. Están en contra de Dios. Y como no pueden llegar al trono de Dios, los atacan a ustedes, pero no por ustedes. Ustedes son polvo, van a pasar.
son mis hijos y yo los voy a guardar. Pero el problema que este mundo tiene es con Dios, es con el Padre, porque no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Dice en 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, no hay vida en ellos. Entonces, cuando se oponen al verdadero pueblo de Dios en la tierra, es porque aborrecen al Padre, no porque nos aborrecen a nosotros. Es porque lo que hay bueno en nosotros y contrario a este mundo, nosotros lo hemos recibido por la gracia de Dios, del Padre. Y entonces cuando lo ven, saben que no es lo mismo que el resto del mundo y dice, ¿qué hay acá de diferente? Esto es Dios. Entonces van contra Dios. Por eso Jesús dice, miren, no es con ustedes. Y como no es con ustedes, no lo tomen en sus manos. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, tienen que bendecir a los que los ultrajan, tienen que saludar a los que no los saludan, porque si saludan a los que los saludan, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los que no conocen a Dios? A ustedes los va a distinguir ser como su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Mire, si Él quisiera, si Dios quisiera, mis hermanos, como en Gosén, ¿se acuerdan? Estaba todo en tinieblas, era el único lugar que había luz. Si Él quisiera, el rayo del sol daría solamente en la casa de cada uno de sus hijos. Y habría sol solamente para ellos. Y en la casa de al lado habría tormenta y lluvia, si Él lo quisiera de esa manera. Pero como Él es Padre de misericordia y ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres, entonces su carácter, fiel, proveedor y verdadero, no se ha dejado sin testimonio. Y le ha dado a todas las generaciones el sol, la lluvia y todas las cosas buenas que vienen de eso, porque Él es bueno. Y nos llama a nosotros a vivir con el mismo carácter, a no tomar las cosas en nuestras manos, a no actuar en base a nuestro enojo, a no actuar en base a nuestra furia, y enseguida vamos a ver algo que dice de Dios, sino actuar como nuestro Padre que está en los cielos actúa, sabiendo, teniendo la plena conciencia de que Dios ha establecido un día en el cual jugará con justicia y que Él va a tomar venganza de sus enemigos. Y hermanos, me escucharon decirlo 1.000.000 de veces y lo voy a decir 1.000.000 más. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no se le escapa nadie. Y Él de ninguna manera va a juzgar al justo con el impío. Él va a cuidar a los suyos. Y una vez que los suyos estén seguros, va a juzgar y condenar al mundo de los impíos por toda la eternidad. Como hizo con Sodoma y Gomorra. Como hizo en el diluvio. Y ahora vamos a ver las palabras de nuestro Señor. Pero antes de eso, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fíjense lo que enseñaba Pablo con respecto a esto y pensando en el mismo pasaje que veíamos en Deuteronomio. Versículo 19 dice así. Vamos a leer el 18 y el 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, esto es algo que nos distingue. Si a usted le hacen mal, usted hace bien. El impío se rebela. Nosotros en nuestra impiedad nos rebelamos contra Dios y Dios nos sigue dando la vida, nos sigue dando el sol, la lluvia y todo lo necesario para sustentar la vida. Amén. Y Él quiere que nosotros seamos iguales. Que no paguemos mal por mal, sino que cuando nos hacen mal, les demos bien. Eso es algo que no se consigue en este mundo. Por eso se sabe que no viene del hombre, viene de Dios. Pero si yo le estoy haciendo mal, ¿por qué me hace bien? Bueno, te hizo mal, dale bien. Dale bien. Estamos hablando de la relación con los impíos, no con los hermanos. No debería pasar esto entre hermanos, ¿verdad? Pero dice el texto, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ustedes hagan todo lo que dependa de ustedes para estar en paz con todos. Y dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así está escrito, así dijo Dios, y así va a ser. Hay que dejar lugar a la ira de Dios, no lo tome en sus manos. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. A tus enemigos. Apocalipsis capítulo 6, un texto que vimos cuando hablamos de Babilonia, pero qué bueno recordarlo, hermanos. Piensen los hermanos que durmieron en el Señor y que están al lado del trono en este momento con el Señor. Apocalipsis 6, 10 y 11 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Decía Deuteronomio 32 que Él vengará la sangre de sus siervos, ¿verdad? Es el mismo lenguaje. Y dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Era la pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta que estén todos los redimidos. Hasta que la obra de Dios termine en este mundo. Hasta que su pueblo esté completo. Hay que esperar. Porque ese día Él va a tomar a su pueblo y entonces va a derramar su ira sobre todos los impíos. 18:20 es un reflejo de eso, de Apocalipsis. 18:20 dice, alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hay un día que Dios estableció para la venganza de su pueblo, para terminar con este pleito entre la santidad de Dios y la impiedad del hombre. Y ese día Dios va a tomar venganza de todos sus enemigos. Pero el juez de toda la tierra siempre va a hacer lo que es justo. Salmo 7. Y piensen los salmos que son una alabanza a Dios. Esto se cantaba hablando del carácter de Dios, de su obra. Miren, Salmo 7, versículo 8, dice así, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ferezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Cuándo? Cuando juzgue a los pueblos. Ese es el contexto de lo que está diciendo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero cuando uno lee que está airado contra el impío todos los días, imagina a alguien que está enojado, furioso, echando humo por la nariz, sentado así como, ay, no veo la hora de matarlos a todos. Y Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su camino. No pensemos en Dios como la forma que nosotros reaccionamos. Él determinó un día y mientras pasan los días Él va a seguir con el mismo carácter de siempre. Y está airado porque Él no soporta el pecado. Pero no por eso le hace mal, sino que le sigue dando bien. Ese es el carácter de nuestro Dios y es el carácter que nosotros tenemos que llevar. Entonces dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, como veíamos en Deuteronomio 32. Sacaré mi reluciente espada para tomar venganza. Pero fíjense lo que dice, si no se arrepiente. O sea, les está dando el tiempo para arrepentirse. Es como dice, ya volvemos acá al Salmo. Pero hablando de su pueblo, en 2 de Pedro 3, versículo 8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Él está fuera del tiempo y los tiempos no corren para Él como nosotros. Dice, el Señor no retarda su promesa de venir a buscar a los suyos, su promesa de hacer cielos nuevos y tierra nueva, su promesa de traer el juicio, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pedro involucrándose en el pueblo de Dios, con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice, estamos en un pueblo que Dios ha escogido para salvación, a los cuales está llamando por medio del Evangelio, y este tiempo no es un tiempo en el cual Dios está mordiendo los dedos para no volcar la ira, sino que es un tiempo en el cual sus siervos están predicando el Evangelio, porque no quiere que ninguno de los suyos perezca, sino que procedan al arrepentimiento y que vengan a Él. Y así se complete el número de los consiervos y de los santos. Entonces, volviendo al Salmo 7, dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, la saeta llena de sangre, ¿recuerda? Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, serán alcanzados por su propio pecado, van a ser condenados por su propio pecado, y nosotros vamos a alabar a Dios por su justicia. ¿Sabe qué va a haber en aquel día del juicio de Dios? Una alabanza a la gloria de la justicia de Dios. Y los redimidos, que le van a ver cara a cara, y que serán como Él es, y que seremos como Él es, cuando Él vuelque su juicio sobre las naciones, nosotros vamos a decir, alabado sea el nombre de Dios, porque Él es justo. Y nos vamos a gozar en la gloria de su justicia. Dice, pero están condenando a mis seres queridos. Están condenando a enemigos de nuestro Dios. Todos venimos de una sola sangre. O sea, ¿por qué a usted le interesaría más uno que otro? Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sola sangre. O sea que no importa de donde usted venga, nosotros estamos todos unidos por la misma sangre. Porque así lo hizo Dios. De una sola sangre hizo la descendencia de todos los hombres. Algunos no son más cercanos que otros, pero todos venimos de la misma sangre. O sea que, a razón de verdad, nosotros, por la sangre, estamos relacionados entre todos. Todos de la descendencia de Adán, unidos. No importa el país, no importa la región, no importa la zona, no importa. Todos estamos unidos por el lazo de sangre. Es una cuestión sentimental y emocional para nosotros. Y está bien. Porque Dios ha escogido hacernos a nosotros con emociones y sentimientos, no hacernos máquinas, no hacernos robots. Nos hizo para que riamos y para que lloremos. Y también para que tengamos compasión y misericordia. Para que tengamos un pesar por los demás y por la necesidad que tienen de Cristo. Dios nos hizo así. Y está bien. Eso se tiene que ver en nuestras vidas. Y claro que hay personas más cercanas. Y está bien. Y hay que amarlos. Pero a nadie más que a Dios. Como se leía hoy en Lucas 14. Dios es nuestra vida. Y Él es el juez justo de toda la tierra, que va a hacer lo que es justo siempre, mis hermanos. Dios es el creador y juez de toda la tierra. Y Él va a cumplir su palabra, redimiendo a su pueblo y juzgando al impío en el tiempo determinado. Hechos 17, miren, el mismo pasaje que estoy mencionando de que fuimos todos hechos del mismo linaje. Hechos 17, 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, dejen el pecado. Si no se arrepintiere, le afilará su espada. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Llamando a los hombres al arrepentimiento. Nadie puede decir que Dios es injusto, porque a todos nos llamó de la misma manera, con el mismo evangelio, con el mismo poder. Dice, pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no vinieron a la luz. Estas son palabras de Cristo en Juan 3. Porque la luz pone de manifiesto sus obras pecaminosas. Y a nadie le gusta que le digan lo que es y lo que tiene que hacer. Entonces se esconde de la luz, se aleja de la luz lo más posible. A veces anda cerca de la luz,
anda como alrededor de la luz, pero cuando se empieza a acercar esa luz y ve que se pone al desnudo su pecado, se aleja. Así es la vida del religioso, triste y amarga. No puede vivir en la luz, no puede disfrutar la luz, porque la luz lo pone en evidencia, lo hace sentir mal, entonces se aleja. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Dios conoce a todos, conoce los corazones de cada uno. Dice, manda a todos los hombres en tu lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Él estableció un día y ese día todos serán juzgados con justicia. ¿Qué van a recibir todos? Justicia. El día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y en su posterior resurrección, al tercer día, habiendo Él pagado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, ¿qué se nos dio a nosotros? Justicia, la justicia de Cristo. Fuimos levantados juntamente con Él y vestidos con su justicia. ¿Qué se va a dar el día de la condenación? A los que sean condenados, justicia, porque es lo que sus obras merecen. Y si Cristo no pagó sus pecados, entonces los van a pagar ellos. ¿Y qué van a recibir? Justicia. No hay ninguna injusticia. Si estamos en pie es por justicia. Y si caemos, también es por justicia. ¿Por qué tiene mucho que ver con nosotros Sodoma, Gomorra? Es lo que dice Lucas 17. Lucas 17, versículo 23, dice así: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Están diciendo como si Cristo hubiera vuelto a venir. ¿Por qué no hay que ir? Porque Cristo ya no va a volver de esa manera, no va a caminar en medio nuestro. No. ¿Por qué? Porque va a venir en gloria y majestad. Y dice el 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, cuando venga en gloria y majestad a este mundo a buscar a los suyos. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa es su muerte en la cruz, cuando Él estaba dando estas palabras, este mensaje. Y el 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, destrucción repentina, recuerda, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, menos a Noé y los 7 que se salvaron con él. O sea, Dios quitó a los suyos, a los que Él guardaba, y trajo el juicio sobre el mundo. Y después dice de Sodoma, fíjense, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahí estaban con sus vidas como si nada pasara. Y vino la destrucción repentina. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, fíjense las palabras de Cristo, bien específicas. ¿Cuándo vino el juicio? El día que Dios sacó al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de ellos, como vimos en 2 de Pedro 2. El día que Dios sacó a Lot, el único justo que quedaba en Sodoma y Gomorra, y en condescendencia de la misericordia de Dios, le dio a su esposa y a sus hijas, aunque su esposa desobediente a Dios pereció convertida en sal, pero se llevó a sus hijas por la misericordia de Dios. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es la prefiguración del juicio final de Dios sobre este mundo. Estos actos de Dios de justicia están registrados en la palabra para mostrarnos a nosotros cómo va a ser el día del juicio final. Un juicio mundial como el del diluvio, un juicio local como el de Sodoma y Gomorra y tantos otros, como se nos fueron mencionando en los capítulos anteriores de Isaías, sobre Babilonia, sobre Tiro, sobre Sidón, sobre Moab, sobre Egipto, sobre Etiopía, sobre Asiria, etcétera, etcétera, sobre todos. Todos. Y no podemos dejar de recordar lo que dice Isaías 3. Isaías 3, versículo 10.
Dice así: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Qué hay que decirle al justo? ¿Que le va a ir bien? Que el justo no tiene de qué preocuparse. Que Dios es su amparo, Dios es su fortaleza. Que Dios es su escondedero. Que Dios es la roca de los siglos, la fortaleza de los siglos, como vamos a ver en este mismo pasaje. Que Dios va a guardar a los suyos en completa paz. Fíjense el 25:1 de Isaías, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Leímos el 8 cuando dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y el capítulo 26, versículo 1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Se da cuenta? Es un solo mensaje. Este mensaje va a hablar profundamente del juicio, de la devastación que el pecado trajo sobre todo este mundo. Cómo el pecado asoló y desnudó la miseria de este mundo. Cómo la corrupción destruyó a todos los hombres. Y cómo Dios guarda a los suyos. Y también es muy interesante porque el 24 usted mira y va a encontrar ese juicio. 25 y 26 encuentra la consolación y cómo al justo le va bien. Y el 27 encuentra cómo esto se cierra otra vez con el juicio. Y lo que encuentra en todos los pasajes es que Él es justo. 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Le suena conocido el lenguaje? Tanto hablamos de esto en Apocalipsis, ¿verdad? Como si fuera algo nuevo. Es el lenguaje de Dios, mostrándonos su verdad, mostrando que para Él no hay enemigos difíciles, que no hay batalla, que si las cosas ahora están como están, es debido a la corrupción del hombre. Y es como esa corrupción va en aumento y va desolando la tierra cada vez más. Va arrasando la tierra y desnudando la tierra hasta volverla a poner vacía y desordenada, como en la misma creación cuando las tinieblas cubrían toda la tierra. ¿Recuerdan? Mira, acompañen por un momento a Génesis 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Génesis 1:1. Y el 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y nosotros tenemos que comprender, hermanos, que en este mundo no hay luz sin Cristo. No hay luz sin la obra del Espíritu Santo. Dios ordenó todas las cosas, trajo luz, le dio al hombre el mejor lugar para habitar y las mejores condiciones. Puso ahí en el huerto a Adán con su esposa, los dos siendo uno, para que honraran a Dios, administraran toda la creación y le dieran la gloria. Y el hombre se rebeló contra Dios. Y esa maldición por el pecado cayó sobre nosotros. Guarde Génesis, Isaías 24. El 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir
a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Si seguimos avanzando, el 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuál es la maldición, hermano? Génesis capítulo 3. El hombre peca contra Dios. Dios promete a la simiente de la mujer, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y en el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición del pecado ha hecho estragos en la tierra, hasta llevarla otra vez a estar vacía, desnuda, desordenada. Y aún en medio de todas esas tinieblas, hoy el Espíritu de Dios es el que sigue haciendo las obras, el que sigue haciendo la obra de salvación, el que sigue trayendo a los hombres de la muerte a la vida, el que sigue perdonando pecados, el que sigue vistiendo con la justicia de Cristo a todos los que creen en Él, el que sigue llamando a su pueblo mientras avanzamos hasta el día que Él determinó para traer el juicio sobre toda la tierra. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso nosotros no tomamos las cosas en nuestras manos, miramos a las personas como Dios las ve, las vemos con compasión y misericordia, les damos bien por mal, les damos a Cristo por medio del Evangelio, nos aferramos al Señor, a la gloria de su nombre, nos satisfacemos en Dios, en su justicia, en su persona, en su obra, en su sacrificio, que llevó nuestras culpas, nuestros pecados, en su sangre que tiene el poder para salvarnos, limpiarnos y hacernos andar cada día como Él anduvo. Y mientras tanto le decimos la verdad a este mundo. Hay un día determinado para el juicio. ¿Por qué no es hoy ese juicio? Porque hoy todavía Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hoy te arrepientes, entonces Él te va a recibir, porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Deja el pecado, deja este mundo y ven a Cristo, y Él salvará tu alma eternamente. Y solamente en Cristo escaparás de la ira venidera. Deja el pecado, ven a Cristo para la salvación de tu alma. Mi hermano, mi hermana, es nuestra tarea anunciarle a este mundo que hay un día establecido para el juicio y que mientras llega ese día, Cristo, nuestro Jesús, pagó por el pecado en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Somos testigos de Dios y testigos de la verdad. El juicio viene y nuestra tarea es seguir anunciando y proclamando la gloria de la justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor, gracias por Jesús. Ayúdanos, Señor, a serte fiel sobre todas las cosas, a darte la gloria, a amarte a ti sobre todo y sobre todos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles, testigos verdaderos, que con compasión y misericordia, y como si tú rogases por medio nuestro, le digamos a este mundo que se reconcilien con Dios, que por la obra de Cristo tú pasas por alto los pecados. Mi Señor, ayúdanos a hacer las cosas en tu nombre y para la gloria de tu nombre.
Gracias por este tiempo como iglesia. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a recordar que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nada nos podrá separar de ti. Y si este mundo nos aborrece, es solo porque no te conoce. Úsanos como instrumentos para que te conozcan, Señor, para que vengan a ti y para que juntos cantemos a tu nombre y te demos la gloria. Gracias por Jesús que hizo todo esto posible. Señor, salva a los que no te conocen aquí. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.